Bueno, nada más para seguir un protocolo de presentación. Ana Luisa Solís es académica de la Facultad de Ciencias, estudió matemáticas aquí en la facultad y realizó especialidad en software technology en el Centro Internacional de Capacitación de Tokio. De computación. Computación. Ajá, Centro Internacional de Computación. También apoyó un posgrado en simulación en la Universidad de Tokio, en el departamento de Biomédicas. Ingeniería Biomédica. Ha sido profesora de tiempo completo en Ciencias de la Computación dentro de su área, que es el área gráfica, donde ha formado, a nivel internacional. También ha hecho trabajos en realidad virtual y en realidad aumentada, animación por computación e interacción en 3D. Ha participado a nivel internacional en proyectos de Estados Unidos, Japón, Suecia, la red europea, en lo que se refiere al área gráfica. Ha escrito papers a nivel internacional. Bueno, ya ha publicado en revistas también a nivel internacional y ha formado estudiantes a nivel licenciatura y posgrado. Ha recibido apoyos de la CONACYT, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, PAPID y varias embajadas, como es la de Suecia, el Reino Unido, Francia, para realizar proyectos en el área de graficación, ¿no? Y también ha recibido apoyos de SIGGRAPH, de la Asociación Americana de Computación. Ah. Muy bien. Bueno, pues con ustedes, Ana Luisa. ¿Qué tal? Buenas tardes. Lo que les voy a hablar ahora es sobre el papel de los humanos virtuales en la tecnología de ambientes virtuales y su relación con la traducción del lenguaje de señas mexicano en el contexto médico. O sea, como que podemos ver dos aspectos. Uno es explicarles un poco de la arquitectura de los humanos virtuales, cómo es que se pueden simular, y otra es hablarles del proyecto en el cual estoy trabajando, que tiene que ver con la arquitectura de los humanos virtuales en ambientes de realidad virtual. Entonces, el área de investigación, los temas en los que he estado trabajando es en la parte de inmersión, en el área de graficación, interacción natural, recientemente en la parte de videojuegos, porque está muy relacionado con los sistemas de realidad virtual y humanos virtuales. En la parte de inmersión podemos ver que está muy relacionado con todos estos dispositivos de lentes de realidad virtual, que de por sí empezamos a trabajar cuando estábamos en la Silicon Graphics, cuando estábamos trabajando con equipos Silicon Graphics, ya estábamos conectando los lentes de realidad virtual y haciendo pruebas con escenarios y navegación. Y actualmente pues sí han mejorado muchísimo, aunque todavía no es lo que esperamos todavía para lograr la total inmersión, pero hemos trabajado sobre esta área. En el área gráfica, aquí hay algunas imágenes. En la parte de aprendizaje, sobre todo sistemas tutoriales utilizando análisis facial, en ambientes también virtuales. Aquí es una imagen de un humano virtual y bueno, pues estas son algunas imágenes de lo que actualmente se pueden simular con este tipo de apariencia. Son muchos los campos en los cuales se pueden utilizar los humanos virtuales. Actualmente todavía no están tan utilizados y también es una área de investigación. Quizás en entretenimiento es donde más se están notando estos avances y también en algunas áreas de medicina también se están notando apenas. Entonces el área médica
todo lo que tiene que ver con la industria del entretenimiento. En la parte de educación sería muy importante incluirlos. Y tenemos también en la parte de conservación de cultura, que es la parte donde pueden tener como guías que les van enseñando un ambiente que está en ruinas, pero que pueden ir explicando, utilizando realidad aumentada, por ejemplo. Y en la parte industrial también ya se hizo los primeros estudios hace mucho tiempo, donde se incorporaban los humanos virtuales para enseñar a reparar equipo, o también cómo utilizar un barco, un avión, etcétera. O sea, sería como para entrenamiento. Y en el área médica, eso se me había pasado, para los médicos también es bien útil, porque también pueden ser entrenados los médicos con humanos virtuales, entonces sin necesidad tanto de exponer a los pacientes. Entonces, esos son algunas de las áreas en las cuales se pueden incluir. ¿Qué es lo que esperamos de los humanos virtuales? Bueno, simular un mundo con personajes que son casi humanos, donde esperamos lo siguiente: que sean autónomos, ¿sí? Que perciban su ambiente, no solamente el ambiente, sino a las personas, o sea, que puedan detectar y comunicarse con los humanos reales, interactuar naturalmente, tanto verbalmente y no verbalmente, modelar sus emociones, creencias, intenciones y deseos, y exhibir emociones. Además, que sean eficientes, coherentes e integrados al ambiente. Entonces, todo eso es lo que esperaríamos de estos humanos, o sea, es lo que esperamos simular. Como les decía, hace algunos años ya se empezó a trabajar sobre esta área, y esto sería una lámina donde se está mostrando algunos ejemplos de interacción con estos humanos. Por ejemplo, Ria, es la imagen de la chica que está de azul. Ella, por ejemplo, es uno de los primeros modelos que se hicieron, donde lo que hacía Ria era comunicarse con una persona que le hacía preguntas sobre un apartamento. Le decía: ¿quieres un apartamento chico o un apartamento grande? Entonces, usaba gestos para comunicarse, y también un micrófono para hablar con Ria. También otro ejemplo es, ahí tenemos un niño, más bien dos niños, uno virtual y otro humano, que el niño virtual le va indicando cómo ir construyendo con piezas geométricas, y tiene una comunicación con el niño. Y así serían algunos de los primeros ejemplos que se han hecho utilizando estos personajes. Podemos ver que hay trabajo relacionado para poder hacer este tipo de simulaciones. Sería, por ejemplo, el reconocimiento automático del habla, ¿sí? Por ejemplo, ya hay un software que está, bueno, esta es una área muy activa, la de reconocimiento del habla. Entonces, sí hay varios toolkits que uno puede utilizar entre los mismos proyectos. Está la parte de la percepción, que es el reconocimiento de expresiones. El trabajo de reconocimiento de expresiones también ya hemos trabajado bastante sobre reconocimiento facial. Todo esto está relacionado con Ekman, con una persona que se llama Ekman, que es psicólogo, y él lo que hizo fue definir cuáles eran las expresiones mínimas que tenía la cara. Se le llaman unidades de acción, son movimientos finos que tenemos nosotros, y que a partir de esas unidades se definen las expresiones. Expresiones, por ejemplo, universales, como es la tristeza, disgusto, felicidad, etcétera, son universales. Y no solamente para reconocer sentimientos, sino también para comunicarnos. También hay expresiones que se llaman facial displays, que son expresiones que utilizamos para comunicarnos con los demás. Entonces,
Todo eso también se estudia en psicología y los utilizamos en nuestros ambientes de cómputo, ¿sí? Para hacer este tipo, no solamente para simular humanos virtuales, sino para detectarnos nosotros mismos, cómo reaccionamos a ciertas aplicaciones. Y eso puede ser hasta tutoriales, ¿no? Tutoriales inteligentes, que queremos saber qué tanto está aprendiendo la persona, si se está aburriendo, si realmente está captando la información. Entonces, también es otra área de investigación, la parte de reconocimiento de expresiones. La otra es el modelado de tareas, que también se ha trabajado, la generación del lenguaje natural, que también es otra área de computación, y también tenemos el text-to-speech, es pasar de texto a habla, que también sería algo importante para poder realizar este tipo de simulaciones. Festival es uno de los toolkits o software que lleva muchos años de estarse desarrollando y también se puede utilizar para poder hacer la comunicación entre el humano virtual y nosotros. Como les decía, que pues ya hay algunos años que ya se ha estado trabajando y podemos ver que eso es uno de los frameworks. No los voy a leer, sino que eso sería como ejemplos de frameworks que pueden ayudar a resolver este tipo de aspectos, ¿sí? Para hacer la simulación. Así que todos estos elementos que he estado mencionando son temas de investigación y también permiten hacer una colaboración con la gente que está trabajando en todas estas áreas y se tiene que definir hasta dónde podemos llegar o qué alcances podemos tener, cuáles son los elementos mínimos que nos permite hacer una simulación de un humano virtual y también definir prioridades y hacer una integración de todo esto que estaba mencionando. Esta es una lámina donde podemos ver ya algunos resultados de simulaciones, donde se han utilizado mucho para hacer entrevistas médicas o también para hacer algún tipo de entrenamiento. Entonces, esa sería como que la apariencia de los humanos que actualmente se tiene, ¿no? A diferencia de la lámina que vimos de RIA, que era bastante sencillo, pero la parte de la simulación tal cual como simular el cabello, simular expresiones, hacer captura de datos de las expresiones faciales, todo esto cae dentro del área gráfica, ¿sí? Bueno, aquí podemos ver la arquitectura del humano virtual. Por supuesto que va a ser un agente, el cual se va a comunicar con el usuario y también ese agente va a ser renderizado, o sea, va a tener una apariencia humana en la computadora, la cual se le llama renderizado. Entonces, con el usuario, ¿qué es lo que vamos a esperar? Pues vamos a esperar que el agente pueda entender el comportamiento no verbal de la persona real, también va a percibir la parte del audio, que es la parte del habla, pero también va a percibir la parte visual, que es la parte tanto de gestos como expresiones faciales. La parte del lenguaje natural, que es la parte del reconocimiento del habla, y ya de ahí se pasa al lenguaje natural. Ahí es qué tipo de lenguaje es el que va a entender. Y la parte del render es la parte de la simulación. Uno es la parte de percibir y otra es la parte de simular. La parte de simular sería generar el lenguaje natural, ¿sí? Que pueda hablar el personaje, y la otra es que pueda tener un cierto comportamiento. Entonces, esos serían como los módulos que necesitamos, uno de percibir y otro de simular, ¿sí? Que sí es la parte de la comunicación. Todo va a estar basado en reglas, es decir, que lo que esperamos es que todos estos módulos nos puedan generar una serie de reglas y acciones que pueda llevar a cabo el personaje que estamos simulando.
Uno de los ambientes que utilizamos para hacer las simulaciones, por ejemplo, Unity, que es muy conocido en el área gráfica. Y además hay otros como Ogre. O sea, hay varias herramientas en las cuales podemos hacer la simulación de estos personajes de manera gráfica. Todos estos módulos ya los había comentado, ¿no? Nada más sería el ambiente donde se lleva a cabo, es Unity, es la parte del desarrollo del lenguaje natural y el modelado del humano y el que se necesita para hacer la simulación de la generación de los movimientos que van a transmitir algo no verbal, ¿sí? Nosotros podemos transmitir información verbal y no verbal, y la no verbal tiene que ver con los gestos. Por ejemplo, cuando nosotros nos sentamos enfrente de la computadora, estamos transmitiendo también información. Si ustedes se distraen dentro de la computadora, pues van a desviar la mirada o van a voltear a otro lado. O si tienen mucha atención, pues se va a notar que están atendiendo a lo que hay enfrente de la computadora. Todo eso se va simulando o se va detectando, ¿sí? Bueno. La idea es hacer un toolkit o una herramienta o un software que permita cubrir todos estos aspectos que he estado yo mencionando. Aquí de nuevo está definidos cada uno de estos módulos, que es la percepción de audio, ¿sí? Lo que se va grabando se va analizando, y lo que está viendo a través de la cámara es lo que también se tiene que analizar en base a las, por ejemplo, lo que ha definido Ekman, que les había mencionado. El procesamiento del lenguaje natural pues va a depender del tipo de lenguaje que nosotros vayamos a utilizar, si es, en nuestro caso, si es el lenguaje español o el lenguaje de señas, ¿sí? O el lenguaje de señas. Entonces aquí yo ya voy llevando esta arquitectura a solucionar un problema, ¿sí? Y la generación de comportamiento no verbal, por ejemplo, en el lenguaje de señas, ya es la única manera en la cual se va a comunicar una persona que no habla, ¿sí? Entonces, el lenguaje verbal se vuelve muy importante porque es un lenguaje totalmente visual, ¿sí? Entonces, este tipo de arquitecturas nos va a ayudar a resolverlo. Cuando estamos haciendo aplicaciones donde sí nos tenemos que comunicar con el personaje, pues sí resulta importante tener algunos componentes que, por ejemplo, ha hecho Google o AT&T, la compañía AT&T, que podemos utilizar para poder generar del habla a texto, ¿sí? O sea, nosotros hablamos, esto se convierte a texto, el texto se analiza, se define qué tipo analizamos la estructura semántica y entonces ya vamos dándole forma a ese texto para poder crear una serie de respuestas. Entonces, pero no es el caso del lenguaje de señas, eso no lo utilizamos, pero sí lo hemos utilizado para hacer la simulación de caras que hablan, ¿sí? Eso sí lo hemos utilizado, y el que más hemos utilizado es la parte de Festival, que es el siguiente que viene. Hemos trabajado tanto en Unity como en Ogre, pero también en OpenGL para modelos de modelado facial, y también hay otras componentes que son importantes, como el manejo de mensajes, herramientas de autoría, poder hacer todo el debug y bibliotecas de soporte. Entonces, esos serían como nuestros elementos que necesitamos manejar. Por ejemplo, una de las personas o grupos que trabajan muy bien lo de humanos virtuales es la Universidad del Sur de California. Ellos han estado desarrollando bastante todos estos módulos y han creado este tipo de personajes como los que vemos aquí.
Y aquí es para recalcar la parte multimodal que somos nosotros mismos como personas. Nos expresamos con muchas maneras de comunicación, o sea, somos muchos canales de comunicación nosotros mismos, lo cual implica sentir, que son las señales visuales y de audio. Por ejemplo, poses de cabeza, es reconocer, por ejemplo, los movimientos de cabeza, qué es lo que significa, o el acento de la voz, y es una comunicación totalmente dinámica y después de eso hay que entenderlo para que haya una retroalimentación. Gracias. Pues aquí podemos ver todos estos elementos que vemos aquí, entonces son los que van a definir o simular un humano virtual, por lo que hemos estado ahorita comentando. Entonces, todos estos elementos son los necesarios para poder hacer la simulación del humano. Es que pueda hablar, ¿sí? Que pueda generar comportamiento no verbal, que son los gestos, el movimiento de ojos, la sincronización del habla. Bueno, aquí está repetido el movimiento de ojos, expresiones, y bueno, todos estos que están aquí. Son posturas, movimientos de cabeza, tomar cosas, locomoción, etcétera, ¿sí? Todos son estos elementos que necesitamos para hacer la simulación. Voy a pasar un video donde se está incorporando todos estos elementos para que veamos los resultados. Creo que no se está transmitiendo. Ya lo... No. Researchers try to avoid the negative. A ver, ahí está, nada más que creo que no está generando sonido, pero ahí está la simulación. Esta es la arquitectura que les había mencionado, ¿sí? Donde está la parte de percepción y diálogos. Aquí lo que va a suceder es que se van a comunicar con una persona que tiene un micrófono y va a establecer la conversación, ¿sí? Aquí está la parte de reconocimiento de voz, pero también algo que hay que notar, ellos se han concentrado, son los de la Universidad del Sur de California, ¿sí? Ellos se han concentrado más en la parte de la comunicación, ¿sí? Más que las expresiones faciales. Los modelos le falta la parte de expresiones faciales. No es que no se haya desarrollado, sí está desarrollado, pero ellos no lo están incorporando, ¿sí? El realismo en la cara, ¿sí? Pero sí está avanzado. O sea, el área de modelado facial sí está avanzada.
Bueno, entonces, pero no tiene sonido. Yo creo que, pues, este sería un ejemplo, ¿sí? Entonces, me voy a pasar ya a la parte de señas. Este es, pues ya poniendo todo junto para poder hacer este tipo de simulaciones. Este sería el modelo de tareas que necesita hacer el agente. Y se muestra un poco la estructura interna, ¿no?, de cómo se lleva a cabo. Bueno, voy a seguir. La parte de modelado facial, nomás un poco para comentarles el grado de avance de lo modelado facial. Se necesita de un buen equipo de captura de la malla de la cara y aquí, más que manejar los músculos, se va directamente a la captura de la malla que forma la cara, pero están detectando todos los movimientos finos que tiene la cara. Entonces, por eso les decía que pues, la otra simulación no pues no están incorporando, por ejemplo, estos métodos para hacer una buena simulación del rostro. Pero sí los hay. Aquí, por ejemplo, están haciendo la captura de las expresiones que les decía que son universales. Todas estas expresiones son las que se necesitan, más otras más que tienen que ver con las unidades de acción para hacer composición de estas expresiones y poder hacer la simulación. Pero sí está bien estudiado el área, ¿sí? Entonces, aquí está la parte de la textura. Es la textura que, junto con la captura, también se tiene que tener la textura, se hace la combinación de ambas y ya se crea un modelo real. Bueno, nada más esto para mencionarle que sí, la parte de modelado facial no hay ningún problema, ¿sí? Bueno, pues me voy a seguir con los otros aspectos. A ver, me quedé en esta, ¿verdad? Y en esta. Esta es la última. A ver. Por alguna razón. Ya sé, estaba pasando. Bueno, todo eso lo platiqué anterior para ver la arquitectura de un sistema que se encarga de hacer la simulación de humanos, ¿sí? Y ahora, ¿cómo lo aplicamos en el lenguaje de señas? Pues en México hay una comunidad de gente que no oye, ¿sí?, la cual no tiene ningún apoyo para comunicarse con el resto de las personas. O sea, nosotros tendríamos que aprender el lenguaje de señas para poder comunicarnos con ellos. Entonces, por ejemplo, en las primarias, a los niños que no oyen, lo que hacen es que los mezclan con los chicos que sí oyen, y resulta que la profesora o profesor está dando clase y ellos quedan totalmente aislados. Y ese problema no se está resolviendo. Entonces, si tuvieran un sistema en el cual profesor habla y se hace una traducción
del español al lenguaje de señas, el chico estaría integrado, ¿sí? Y ese sería un ejemplo, pero también los que van a los hospitales, resulta que no, tampoco está teniendo esa comunicación, ¿sí? Entonces, un sistema en el cual se puede hacer una traducción del lenguaje de señas, del lenguaje de señas a texto o viceversa, sería de mucha utilidad. Entonces, este proyecto lo estoy trabajando también con la Universidad Veracruzana y ellos lo que también están resolviendo es interpretar las señas, ¿sí? Es decir, una persona de lenguaje de señas está haciendo las señas y le tiene que dar el texto. Y aquí estamos resolviendo la parte del humano de que va a simular las señas. Esa es y entonces estamos juntando los dos proyectos, los dos módulos, ¿sí? Bueno, entonces, este sería las señas o el alfabeto que se está utilizando, ¿sí? Por ellos, es el lenguaje de señas mexicano, y no es el mismo que el americano o en España o en cualquier otro lugar, aunque sea español, no es el mismo. Entonces, el lenguaje de señas mexicano tiene su propio lenguaje, ¿sí? ¿Cuándo se estableció pues podemos decir, alfabeto? ¿Cuándo se estableció la fecha? La fecha no la tengo. Yo cuando empecé a investigar nada más, empecé a partir de la creación, o sea, ahora sí que me dijeron, este es el lenguaje que se utiliza, este es el alfabeto, y es más, empezamos con el alfabeto antes de ya ver la estructura. Pero así el año, no tengo la fecha cuando empezó, no. Lo que sí me queda claro es que no son iguales. No son iguales, aunque, bueno, ahorita vamos, bueno. Eso sería lo que empezamos a modelar. Y también unos errores que también como que caíamos en errores de pensar que si con el alfabeto era suficiente para hacer la comunicación, y no es cierto. Es como el lenguaje japonés que se utiliza ideogramas, ¿no? Un solo símbolo en el japonés significa, por ejemplo, casa o agua, ¿no? Kawa. Río, también son unos símbolos, o luz, o hikari, o sea, muchas ideogramas significan más que una palabra, ¿no? Igual sucede en el lenguaje de señas. Una seña va a significar algo, ¿no? Algo también, casa, o también rostro, y entonces no podemos hacer una traducción literal. Decir casa, pues me voy con la C, la A, la SA, pues no. Hay que saber cómo se dice casa en lenguaje de señas. Pero ahí fue donde empezamos a entender y pensamos que podíamos también iniciar dando apoyo en el área médica, ¿sí? Pensamos que eso era importante para poder comunicarnos cualquier emergencia y bueno, entonces ahí está, ¿no? El médico le dice algo y él pues le quiere contestar, pero pues ninguna comunicación entre ambos no va a haber. Pues cómo empezar, ir con los médicos y decir, a ver, cuando llega el paciente, cómo lo entrevistas o algo así. Esa era una posibilidad, pero también descubrimos que había libros para traducir de español a inglés, viceversa, ¿sí? Y esos libros nos iban a ser útiles porque ya se había estudiado cómo eran las entrevistas y o sea, un libro médico, o sea, era para apoyar a los médicos en Estados Unidos a entender a los que hablan español. Entonces, eso nos ayudó muchísimo para tener toda una estructura que era la que íbamos a manejar. Toda la parte de diálogos y entender toda la información médica, y también era como una primera aproximación y ya después haciendo la técnica iterativa, que es empieza uno y después va haciendo ajustes.
los ajustes es con los médicos y también con los sordomudos. También con los sordomudos. Y por ejemplo, pues sacábamos algunas frases, ¿sí? Estas son algunas de las frases que estuvimos obteniendo y tengo grabado al chico uno de los chicos que nos ayudó a entender. La lista de frases que vieron es exactamente lo que él está haciendo. Y si ustedes se fijan, tiene expresiones faciales, que esa también fue una parte un poco difícil de entender, que realmente pueden cambiar para un sordo, puede cambiar la expresión facial para cambiar el sentido de una frase. Y también la orientación de la palma de la mano, en dónde inicia una seña. Todo eso es muy importante. ¿Dónde va a empezar la seña? ¿Dónde va a ir también pues los dedos? Todo es totalmente visual, ¿sí? Entonces, todo eso se necesita analizar para hacer la simulación, ¿sí? Como en todo, si yo voy a simular, pues es la etapa de entender, ¿no? Entonces, estos están los ejemplos. Y es lo que les comentaba, hacer la simulación correcta de una seña implica todos esos elementos para poder entenderlo, ¿sí? Colocar el lugar donde empieza la seña, el movimiento adecuado y la orientación de la seña, configuración de la seña y la gesticulación del rostro. Todo eso también tiene que ver con la manera en que nosotros generamos o nos expresamos también nosotros. Nosotros, la parte no verbal, esto que estoy haciendo yo, estoy comunicándome también, ¿sí? Entonces, esto también está relacionado con la manera en que nosotros nos comunicamos, también manejamos un lenguaje no verbal. Entonces, sí, ha sido de mucha utilidad hacer la grabación de los videos. También cuando estamos haciendo la simulación de los humanos virtuales, hay que grabar mucho también, conversaciones, cómo nos movemos, cómo nos comunicamos con los demás, todas estas son importantes las grabaciones para llevarlos a los ambientes. Bueno, entonces, ¿cuál es nuestra entrada? Es el texto español. ¿Cuál es nuestra salida? Pues el lenguaje de señas mexicano, que no tiene una forma escrita. Hay que imaginar un humano virtual en 3D que pueda realizar el lenguaje de señas. Entonces, ese sería nuestro objetivo. Poder pasar de texto, ¿sí? Lenguaje, del lenguaje hablado a texto, y de ese texto analizarlo. El análisis es en el español, y tenemos que traducirlo al lenguaje de señas, ¿sí? Es hacer un traductor. Eso es lo que necesitamos hacer un traductor. Estuve investigando que también el lenguaje de señas americano, y había una semejanza también en el momento de hacer la traducción, y y hay como que 3 capas o 3 trayectorias. Una es el que les había dicho, casa, pues voy al alfabeto y busco casa, ¿no? Casa. Y después, esa sería como la traducción directa. Entonces, eso se lo mandan, el casa lo pueden mandar, se modelan las manos, ¿sí? Se hace interpolación entre las diferentes voces, ¿sí? Se hace interpolación entre casa y para que se vea fluida la animación. Y pero eso pues sí lo va a entender, pero no es como habla la persona. La siguiente capa es ya manejando tanto la síntesis o semántica del lenguaje en español y buscar su equivalente en lenguaje de señas. Y el otro, que es el que tiene que ver con los ambientes virtuales, es la parte totalmente visual que va a manejar el sordomudo. Significa que si yo tomo un camino
con curvas, si quiero subir a una montaña, pues la persona que no habla, pues va a manejar la curva, ¿sí? Con las manos va a decir curva, va a expresar el carro y va a decir hacia la montaña, pero nosotros no hablamos así, ¿sí? Entonces, totalmente visual y no tiene una traducción en el lenguaje hablado mexicano, en español mexicano. Y es lo que viene en la siguiente lámina. Es ahí está el ambiente virtual, aquí está la traducción directa, aquí está la segunda capa, la del ambiente virtual es un escenario donde se va a manejar lo que se llaman predicados, que son ¿cómo se llaman? Son estructuras más complejas y que son traducidas al lenguaje de señas, pero totalmente visual. Ahí es donde se empieza la traducción. Si no se cae en la primera, se va a la segunda a buscar equivalente la parte de semántica, o en la última, que es cuando no va a encontrar una equivalente como ideograma, como lo habíamos dicho, y entonces hay que hacer la traducción tal cual. Entonces, eso sería como a grandes rasgos, así no estoy entrando tanto en detalle, porque, por ejemplo, algo que se necesita reunir en el lenguaje de señas mexicano es como un core, es decir, reunir todo, la manera en que hablan los sordomudos, ¿sí? Cómo hablan, grabarlos y hacer una base de datos con toda esa información. Y esa no existe en México. No existe. Y entonces es un trabajo que hay que hacer. Entonces hay que hacer esa base de datos para poder hacer la simulación de ellos. Necesitamos de un script que resulte de cada una de alguna de esas etapas y hacer la traducción, ¿sí? Hacer la traducción y generar el script para que se mueva el personaje, ¿sí? Esto que mencionó usted, core, ¿cuál sería la idea? Es decir, una base de datos. Con toda la información visual. Es decir, hablando a grosso modo, como de cuántos podemos decir que... Pues que es un lenguaje, es así muy grande, ¿no? Me refiero a los destinatarios, como de cuántos destinatarios estaríamos hablando. ¿De cuánta gente sordomuda? Sí tengo ese dato. Es en todo el país, ¿verdad? En todo el país. No, sí lo tengo, no lo puse. Lo tengo... A ver, déjenme ver si está aquí. Creo que lo tengo en esta. Creo que ya se genera aquí abajo. Es esta. Aquí abajo hay otra. No recuerdo así, ahorita de memoria. Le digo a grosso modo como... Ah, aquí está. Sí, aquí está. Voy a... Aquí está, miren. No sé si lo alcanzan a ver. Están los datos de... 5 millones. Para mí, sí. Sí, esos son los datos de... ¿Qué es lo más, hasta qué año estamos hablando de ese dato? Ahí dicen 2016. 2016. Ajá. Sí, esa es la población que hay. Esos son con discapacidad, ¿no? A ver, déjame ver. 12% son sordos. 12%, sí tienen. Sí, 12%. De todas maneras son muchos. Y además, pues hay que atender esa población.
hay que atender esa población. Y bueno, conocí a un grupo de gente que estaba ayudando a sordomudos en Veracruz, pero ellos estaban enseñando a leer el español. Y entonces le ponían un video de que estaban abrazando y le ponían la palabra abrazar, para que cuando pudieran ver el texto, pudieran entender la palabra abrazar. Y es que cree la gente que ellos pueden leer y no es cierto. No pueden leer, porque no pueden escuchar, entonces no pueden leer. Entonces la lectura, o sea, la capacidad de entendimiento de lectura, creo que también aquí lo tengo. Bueno, es como de, no recuerdo, no sé, de 7 o 9 años. Entonces, pues la tecnología los puede ayudar, ¿no? Bueno, a ver, entonces, no sé si tengan más preguntas. Bueno, las causas, digamos, en este tipo de discapacidad, digamos, para diferentes poblaciones pueden ser congénitas o pueden ser diferentes, digamos. Eso sí no sé, la parte médica no sé. Más bien lo que estamos tratando es como de cubrir una necesidad, ¿no? Sí, porque lo que mencionaba usted, digamos, de que realmente no podrían leer. No, tienen que aprender con imágenes, texto, ¿no? Porque yo conocí un caso de una dama que pues realmente sí podía leer mensajes escritos y hablaba así con mucha dificultad. Hay una que dicen, bueno, prácticamente no hay mudos, es decir, sino que más bien son sordos. Exactamente. Porque no escuchan exactamente los sonidos. Pero sí pueden ajá. Sí, por eso es que también como que gesticulan un poco la boca cuando están generando los gestos, ¿verdad? Parece que leen los labios. Ajá, parece, sí, no, y te está tratando de decir la palabra también. Bueno, entonces nosotros tratamos de utilizar la tecnología que tenemos para poder hacer la simulación y utilizamos, por ejemplo, Kinect para hacer la captura del movimiento de brazos y Lip Motion, que es para detectar el movimiento de manos, que es con lo que hacemos también interacción con ambientes virtuales, ¿sí? También podemos mover objetos virtuales con las manos. Esto puede ser muy útil en la parte de laboratorios, por ejemplo, o también generar humanos que también pueden ser humanos pedagógicos. Bueno, la cosa es que usamos Kinect y Lip Motion, pero sí, de todas maneras hay que revisar bien que se haya hecho bien la captura, también hay que meter filtros en los datos que se hacen capturas. Y aquí está uno de los personajes que utilizamos para hacer la simulación de gestos. Aquí está la parte del libro, ¿sí? Y esta fue la última simulación que hicimos, nada más traigo la de la anterior, esta como que ahorita, no la pude traer, la simulación de esa, pero sí traigo la de la chica. Un poco para... Realmente estamos como que necesitando de más equipo para hacer captura, ¿sí? Porque, por ejemplo, la parte facial, pues si tenemos algo que nos permita hacer la captura sería mucho mejor. Y un guante también. Es mucho mejor que usar el InMotion, un guante. Ya estuve como que revisando y ¿qué le pasó? Bueno, vimos algo de la simulación, aquí está. Déjenme desplegar la otra.
entonces, sí, necesitamos de recursos para comprar más equipo para hacer captura. Sí, porque así hay que capturar expresiones, capturar las manos con guantes, y también hay aparatos para hacer la captura de caras. Si no, ahorita lo que estamos haciendo es modelar todo. Todo lo estamos modelando, y lo poco que podemos, bueno, no lo poco, lo que podemos capturar con Kinect también. Entonces, bueno, es un proyecto que todavía estamos trabajando en él, pero estamos utilizando la experiencia que hemos tenido de hacer análisis facial también. ¿Sí? Lo que tenemos de análisis facial, lo que envía son las unidades de acción, y esa sería una alternativa. Hacer la captura como lo hemos hecho para detectar expresiones, generar las unidades de acción, después modelar las unidades de acción y después hacer una suma de las unidades y mandarlas a la cara. Eso es lo que estábamos viendo que era una alternativa. Pero bueno, estos son algunos resultados. No sé si tengan más preguntas. ¿Ya terminó? Sí, ya terminé. Yo tengo varias. Sí. Lo que ustedes hacen tiene que ver, tiene alguna relación con lo que se conoce como inteligencia artificial. Sí. Y supongo que Ajá. ustedes trabajan con Learning Machines. ¿Con quién trabajamos? No, ¿Con? las máquinas que aprenden. Machine Learning. Ajá. Estamos trabajando en la detección de gestos, ¿sí? Detectar gestos, ¿sí? Y esta es la parte gráfica, la simulación y la parte gráfica. Ok, y otra pregunta. Uh-huh. Ya más, bueno, otra. ¿Cuáles son los requerimientos mínimos para poder tener un sistema de este tipo, de hardware? Para hacer la simulación, pues máquinas i5, procesadores no muy, muy complejos, no, porque no se va a hacer una animación, bueno, depende del tipo de animación que se vaya a hacer. Si son laboratorios, pues sería como una i7 con una buena memoria, ¿sí? Eso es lo que, una buena tarjeta gráfica, es los requerimientos para hacer la simulación. Ya todo lo demás son, para hacer la captura de movimientos, está Kinect, movimiento de manos también con Leap Motion o con guantes, y eso es para hacer la captura de movimiento para pasárselos al personaje. Ajá. ¿Y ustedes han entrado a la tarea de tratar de desarrollar o modificar el software? Lo estamos creando, estamos haciéndolo. Lo único que estamos utilizando son como, por ejemplo, para hablar y hacer la traducción. No traducción, no. El texto habla. A todo lo de la gramática, ¿Qué lenguaje de cómputo? ¿Qué lenguaje de programación? El lenguaje de programación estamos usando C#. C# para Unity. Es lo que estamos utilizando. ¿Trabajan en Windows o Linux? En Windows. Sí, en Windows. Se puede trabajar también en Linux, porque es Unity el que se está utilizando para hacer toda la integración. Y Windows, pues bueno, lo tenemos conectado el Kinect a Windows. Y bueno, es eso lo que estamos trabajando. Pero sí estamos desarrollándolo. Sí, lo estamos haciendo. Sí. ¿Cuál es? No sé si se llama librería de Unity. Sí, el ambiente gráfico es Unity. Ajá, pero bueno, es que en C# hay muchas cosas, me refiero a las librerías que son para modelar. Ajá. ¿O es general? Maya. Maya, sí. Maya. Estamos utilizando Maya para modelar los personajes. También tengo unas imágenes donde los chicos están modelando, más que ya no las pasé, pero están modelando. Doy el curso de animación, entonces mucho de lo que se modela, pues lo llevamos al proyecto también. Entonces,
Sí, para modelar los humanos es Maya. Aunque pueden tener ya un personaje hecho, pueden escoger alguno libre y con ese empezar a trabajar. Entonces, o pueden modelarlo, o pueden tener algún modelo y a partir de ahí ya empezar a hacer la animación. Entonces lo que hace es, digamos, capturar el movimiento y ya después reproducirlo y producir un video, ¿no? Atrás del personaje, o sea, se tiene un personaje y atrás de eso está toda la traducción de español a lenguaje de señas. No, pero Y, me refiero solamente a... y la base de datos es la de movimientos. Se tiene una base de datos de movimientos y dependiendo de la estructura va y busca a la base de datos, ¿sí? Para mandarlo al personaje. Sí, me puede mostrarme cómo guarda un movimiento. ¿Cómo se guarda un movimiento? El movimiento se guarda en formato FBX, ¿sí? FBX, y el FBX es el que generas una base de datos de FBX con un solo modelo y nada más se guarda el movimiento, o sea, todos los datos del movimiento se guardan nada más. Nada más tienes un solo modelo geométrico y todos los movimientos son almacenados, todas las transformaciones, porque son transformaciones jerárquicas, es una estructura jerárquica, entonces todas las transformaciones que tienen que ver con el movimiento se almacenan, es ahí. Entonces dependiendo de lo que se haya capturado, pues se va buscando a partir de la estructura de la frase. La frase se traduce al lenguaje de señas, del español al lenguaje de señas. Y entonces ese busca en la base de datos y se manda como un script al personaje. Podría ser cualquier base de datos, ¿no? Sí, Cualquier... una base de datos es un archivo de datos que le puedes dar una estructura. Sí, bueno, pero me refiero al manager. No sé, SQL Server o el que sea. Sí. Sí, que te permita manejar los datos. Sí. ¿Tienes otra pregunta? Sí. Aquí en la facultad parece que suena muy interesante el grupo en el que está usted, como de cuántas personas está integrado y por ejemplo, quiénes pueden, porque esto se aprecia que tiene que haber expertos de diferentes áreas. Ajá. En el área gráfica nada más estoy yo, con mis estudiantes que han sido de licenciatura y maestría. Y el grupo de la Universidad Veracruzana es más grande. Está el doctor Homero Ríos, ellos están en el Centro de Inteligencia Artificial de la Universidad Veracruzana. Entonces ahí son 4 profesores de tiempo completo, 4, y 2 estudiantes de doctorado. Sí, pero de los de maestría, digamos, ¿qué pueden ser de computación? Son de computación. Porque también está el área de física médica, ¿no? Sí, se podrían hacer este tipo de proyectos dentro del área de física médica, sí, claro. Toda la simulación para pacientes. Porque usted habló de falta de recursos, que sería loable que los apoyaran en eso. Ah, sí, bueno, yo espero ya meter un proyecto para conseguir los dispositivos. Sí, ahorita estamos en la parte de programación. ¿En la universidad quién más está metido en esto? En la universidad no conozco a alguien más. ¿Qué hablas de que allá en La Universidad del Sur de California. Porque habló usted de eso. Sí, ahí sí son un grupo grande. Pero no hay universidad, algo así específico también. Aquí en la UNAM no hay que crearlo. Pero ese enlace, ¿cómo puede estar con la del sur de California? Si hay vínculo. Con la Universidad del Sur de California no hay vínculo, nada más sabemos de sus trabajos
Lo que sí hacemos es, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los toolkits para hacer el reconocimiento del habla, ese está disponible y ese sí se puede utilizar. Entonces, por ejemplo, eso lo utilizamos, ¿no? Y herramientas para modelado de humanos, pues también lo utilizamos. Entonces, modelamos los humanos en Maya y ya con eso ya lo utilizamos. Y la animación, pues es captura de movimiento y lo que no podamos capturar bien lo tenemos que animar directamente, también con software de animación. Y además se hacen los ajustes ya con la parte de programación. Pero todo el ligado de las animaciones es a través de programación. Sí. Entonces dices que una máquina Una i7. Tiene los tiempos de procesamiento para que te pueda hacer esta representación. Simulaciones, sí. Es que todo depende de la carga de los polígonos. Entre más vayas subiendo el número de polígonos de tu aplicación, vas a necesitar una máquina más grande. Si tú, pues la parte de la geometría son todas nuestras mallas. Lo que podemos ver, por ejemplo, los personajes están formados por polígonos. Entonces, esos polígonos, esos elementos son los que forman los personajes, es pura geometría. Entonces, esa es la que hay que mover dentro de la computadora. Entonces, si está formado por mucha geometría, nuestros escenarios, si tiene muchos elementos, entonces va a costar mucho trabajo mover, o sea, animación. Entonces, necesitamos procesadores que nos permitan mover esa información. Ajá. ¿Y no han usado, por ejemplo, para procesar toda esta información, que lo haga una GPU, por ejemplo? Sí, también se puede usar la GPU para mandar toda la información, para hacerlo más eficiente. Sí, sí, también se puede trabajar a ese nivel. ¿Cómo? Al introducirlo en el sistema médico, que yo creo que es como un tema delicado, ¿qué tanto está eso como de la inexactitud de las traducciones? ¿Cómo van a lidiar con eso? ¿El lenguaje médico? ¿Te refieres al lenguaje médico? Los sordomudos son los que avalan lo que tú estás traduciendo. ¿Sí? O sea, ya hay esto ya está, ya hay un diccionario con elementos médicos y también ellos tienen que avalar lo que tú estás traduciendo y estás viendo visualmente. Sí, ellos lo tienen que evaluar. Pero, bueno, es que son modelos, ¿no? Al fin y al cabo va a haber error. Entonces, ¿cómo van a lidiar con eso? No, porque antes de que se utilice, ellos lo van a decir, sí, sí está bien, y ya. Pero inclusive cuando tú estás comunicándote con otro ser humano, a veces entiendes mal. No, sí, o sea, Pero no hay problema, no hay problema al comunicarte, el problema es que es un contexto delicado. O sea, no es lo mismo que estemos platicando tú y yo a que yo esté platicando. ajá, sí, que a lo mejor aspirina y sea otra cosa, ¿no? Y eso no es tan... No, pero se va... Humano que se asume. Sí, se va a estar probando muchas veces, se va a probar mucho. Y también tiene que ser avalado por ellos, ¿no? Sí, sí. La base de las transformaciones es a través de bases de datos o a través de funciones, a través de difeomorfismos, por ejemplo, mecánica, movimiento, usamos funciones que tienes que dar en movimiento, ¿no? Ah, sí. Hay mucha... transformaciones de levantar. Sí, la cinemática inversa y todo eso, ¿no? De cinemática inversa. Como es captura de movimiento, pues es nada más revisar. Hay una lámina que se verifica que se haya hecho bien la captura. En tal caso se meten filtros para que no haya errores.
y eso es lo que se va a guardar. Y después ya se hace el blending de estos datos, se hace un blending. Y entonces ya con eso se hace la animación. Pero ya lo de la cinemática inversa no, porque es captura, ¿no? Cuando se hace animación en tiempo real sí se necesita de lo de cinemática inversa, ¿no? Para tomar objetos, ahí tienes que calcular todas las transformaciones que te lleva a tomarlo, ¿no? Y entonces ahí sí hay que aplicar eso. Pero aquí como es una base de datos con toda esa información, lo que te concretas es a ir desplegando la información que está almacenada, ¿sí? Es ir buscando y generar la estructura, o sea, hacer la traducción, vas y buscas lo que te da la traducción y lo vas pegando y entonces vas desplegando o lo va recibiendo el personaje para hacer el movimiento. Sí. Sí, es No hay nada analítico, es todo a base de datos. Sí, hay una parte. Donde está la parte como vital es la parte de la traducción de la gramática. La estructura gramatical es la que realmente te da la animación. ¿Sí? Es la que realmente te da la animación, la traducción. La parte gramatical es la que define la manera en que se va a mover el personaje. ¿Sí? Es lo que te va a dar realmente. Cuando estás haciendo simulación de humanos, ya haciendo tareas, ya metes todo lo que tú lo que estás comentando. La parte de robótica y todo eso ya lo vas, ahí sí lo aplicas, por ejemplo. Y a nivel